Hoy a nuestra mesa de expertos traemos varios temas de la actualidad de los que se han estado hablando a lo largo de todo este fin de semana. Fernando Álvarez Osorio, buenas tardes, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, y Margarita Castilla, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Bueno, este pasado viernes Vox presentó ante el Parlamento de Andalucía una petición para que se les facilite los nombres y apellidos de los trabajadores de las oficinas que se encargan de evaluar los casos de violencia de género aquí en nuestra comunidad. Alegan que tienen sospechas de que muchas de estas personas, de estos trabajadores, no están cualificados. Bueno, ¿cómo valoráis vosotros esta petición, Fernando? No están cualificados, yo creo que sería lo de menos. Lo que dicen es que pueden estar altamente ideologizados. Yo creo que es una petición que cae fuera de la ley por protección de datos y que desde luego es absolutamente inconstitucional en la medida en que el poder no puede nunca preguntarte qué piensas, cuál es tu ideología, y que eso además suponga pues una merma o un desfavor en el ejercicio de tu profesión. Esto es purga estalinista, dicho mal y pronto, y espero que Ciudadanos, como ha dicho el vicepresidente Marín, efectivamente en la mesa del Parlamento, junto con los dos representantes que tiene el PSOE, coarten, ¿vale? Impidan la posibilidad de que esto se haga. Margarita. Bueno, pues yo desde el punto de vista estrictamente jurídico no tengo la respuesta tan clara como parece que la tiene Fernando. Desde el punto de vista ideológico, evidentemente, y ahora sí creo que podremos entrar un poco en el debate de los argumentos legales que entran en liza en esta cuestión, pues desde el punto de vista ideológico, como bien dice él, la Constitución lo prohíbe, nadie puede ser obligado a declarar ni respecto de sus creencias religiosas, ni de su ideología, ni nada de ello. Yo creo que suponer que todos los trabajadores de las unidades de violencia de género tienen una determinada ideología, creo que es un error de base. Eso en cuanto a esa sospecha o esa sombra de duda que Vox pone sobre la mesa. Ahora bien, respecto ya a la viabilidad jurídica o al recorrido jurídico que la petición pueda tener, como digo, yo tengo una impresión diferente de la que tiene Fernando, ¿no? Y de hecho la mesa se tiene que pronunciar el miércoles. Sí. Bueno, de hecho en el reglamento de la Cámara sí está recogido y se puede hacer este tipo de preguntas. Lo que pasa que hay que ver si compite con lo que es también el derecho de protección de datos, que era lo que decía Fernando, y es lo que tendrán que decidir los miembros de la mesa del Parlamento, que como decimos lo van a decidir el próximo miércoles. Bueno, también han reclamado los nombres de los miembros de los equipos psicosociales de los juzgados de familia y equipos de menores en las 8 provincias andaluzas. Sobre el tema de la ideología está claro que no se puede preguntar a los trabajadores, cada uno tiene su libertad, pero sí sobre la cualificación, sobre eso sí se podría pedir los datos. A ver, yo respecto al tema jurídico, centrándome exclusivamente en el tema jurídico, hay aquí un conflicto entre dos derechos, ¿vale? Hay que partir de la base de que en nuestro ordenamiento jurídico no hay derechos absolutos y estamos siempre los juristas viéndonos abocados, los tribunales de justicia y todos los operadores jurídicos, a lo que se llama una ponderación de derechos. Es cierto que el derecho a la protección de datos es un derecho fundamental, está recogido en el artículo 18.4 de la Constitución, pero también es cierto que hay un derecho, en este caso de rango ordinario, que es el derecho de acceso a la información pública, artículo 105, letra B de la Constitución, que se plasma a nivel legal, no ya en el reglamento de la Cámara, que es una norma quizá de rango inferior y de un ámbito sectorial muy concreto, sino en la Ley de Transparencia. Concretamente, en el ámbito andaluz, la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Entonces, cualquier dato que pueda tener relevancia pública tiene dos cauces de publicidad a través de esta norma, que también tiene un antecedente y su base en una norma de rango estatal, la Ley de Transparencia del Estado. Y esas vías de publicidad son dos, como digo. Una, la llamada publicidad activa, que ya obliga a que la propia Administración haga públicos, sin que nadie se los pida, determinados datos que pueden tener esta relevancia pública. Y de hecho, perdón, ese tipo de datos ya están en la web. Por lo del portal de transparencia. Bueno, claro, ¿no? Unos sí y otros no, de esos datos. Porque de hecho, por ejemplo, la Ley de Transparencia de Andalucía dice que la identidad de todos los responsables de todas las unidades administrativas de la Junta tiene que estar ya por vía de publicidad activa, artículo 10, en el portal, y muchos no están. Es cierto que las administraciones públicas no tenemos capacidad, y digo no tenemos porque como yo soy también trabajadora pública me siento un poco en ese sentido representada, ¿no? No hay capacidad para tener eso continuamente actualizado, ni creo que no la hay a día de hoy, que las exigencias de la ley van muy por encima
de ello. Pero también es verdad que el derecho a la protección de datos no es absoluto. Y de hecho, el reglamento europeo, una de las causas que contempla para no proteger esos datos es que exista discrepancia o necesidad de comprobación acerca de la capacidad de los trabajadores contratados. Entonces no veo no lo veo tan fácil. No discrepo jurídicamente. Jurídicamente podemos discutir largo y tendido. O sea, que al final es el fondo del asunto. Es decir, Vox es un partido que yo creo que nos va a provocar, no solamente en la legislatura andaluza permanentemente, sino que de aquí al día 28 y a las siguientes elecciones, el 27 de mayo, va a provocar permanentemente. Esto es una provocación en toda regla, pero por una sencilla razón. Es decir, si usted lo que quiere es replantearse, que sería loable por parte de un político, cómo son esas unidades de violencia de género, qué personal está ocupándose de esa gestión, cómo lo hacen, etcétera. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo mejorar? No pide usted los nombres. Pide usted la RPT, y dígame dentro de cada... La RPT para que nos entendamos. La relación de puestos... Comprender que todo el mundo no sabemos lo que es la relación RPT. de puestos de trabajo que hay en esa unidad, y dígame de cada uno de sus puestos qué titulación requiere usted como administración para que el puesto pueda ser ocupado. Si es médico, la titulación de médico; si es psicóloga, la titulación de psicóloga; si es psiquiatra, la titulación de psiquiatra; y si es por asistencia social, pues la que sea. ¿Pensáis que esto es un paso más de Vox en su lucha contra lo que ellos llaman la ideología de género? Es que yo creo que por eso, y ahí difiero de Margarita, yo creo que efectivamente la protección de datos es protección de datos, el derecho a la información es el derecho a la información, pero en mi ponderación, yo es que lo estaba buscando, tengo aquí un tuit que hace Vox el mismo viernes para provocarnos, donde no dice que él quiere el nombre y la titulación de las personas que están allí para ver su capacitación, sino que literalmente Vox dice: y para intentar eliminar la ideologización de los trabajadores y trabajadoras de esas unidades que están llevando la... Mire, a partir de ese momento, yo creo que la persona que tenga que facilitar esos nombres tiene que de entrada decir que no, por una sencilla razón, porque en la medida en que usted va a utilizar esos nombres para una purga ideológica, eso a mi modo de ver yo creo es contrario absolutamente a la Constitución. Y si no lo fuese, yo desde luego, si fuese el garante de esos nombres, lo preservaría, no lo daría y que me recurran. Y creo que ahí haría muy bien el señor Marín como vicepresidente, y en este caso el Partido Socialista. Veremos a ver qué hace el Partido Popular. Sí, precisamente de vicepresidencia depende las políticas en violencia de género. Marín ya ha lanzado un mensaje de tranquilidad a las plantillas diciendo que, bueno, que no se preocupen, que no peligre en absoluto sus puestos de trabajo. Es el mensaje que ha lanzado. Yo creo que la discrepancia entre nosotros en principio no es tal, porque yo no he hablado de la intencionalidad con la que Vox pide los datos ni nada, sino del cauce, digamos, del marco legal en el que su petición se mueve y si puede tener o no recorrido. De hecho, la ley ni siquiera exige que se haga pública la finalidad con la que una persona pide información. En transparencia es así. Y es más, ni siquiera hace falta que lo pida un partido político ni a través del Parlamento. Por eso yo decía que el reglamento de la Cámara, en este sentido, de la Cámara Andaluza, es irrelevante, porque el Parlamento lo que sí tendrá que hacer a partir de ahora es remitirse a la Consejería de Justicia, ni siquiera a Presidencia, sino a la de Justicia, que es el órgano que tiene los datos, para determinar si los facilita o no. Y luego la purga ideológica requeriría que se supiera la ideología de esas personas. O sea que dentro de los datos, evidentemente, no se ha pedido eso. Bueno, el miércoles sabremos si la mesa del Parlamento definitivamente acepta esa petición. Ya lo veremos. Otro asunto: este domingo la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha estado en Waterloo, a las afueras de Bruselas. Allí, ante la casa de Puigdemont, ha protagonizado un acto para decir que la República no existe. Bueno, ¿creéis que este tipo de gestos sirven? Es decir, una contrarréplica también en el exterior, ¿sirven a la campaña que está haciendo Puigdemont y sus afines en Bélgica y a nivel internacional? Desde un punto de vista de sentido de Estado es un error mayúsculo. Es decir, te has ido al epicentro de toda la trama del señor Puigdemont para decirle a Europa que efectivamente el señor Puigdemont tiene parte de razón, porque hay gente a la que se le opone, gente que le dice que no, y él está sencillamente en su casa en Bélgica, que incluso les ofrece el entrar, con lo cual tú estás convirtiendo el supuesto conflicto en un conflicto internacional. Yo creo que desde un punto de vista del sentido de Estado es un error mayúsculo. Creo que Ciudadanos se equivoca, creo que Inés Arrimadas se equivoca y creo que el señor Rivera se equivoca profundamente. Ahora bien, dicho esto, desde un punto de vista interno, de la lógica ahora mismo electoral en la que estamos, yo creo que Rivera lo que está pensando
y a partir de este momento va a jugar a corto plazo, va a cometer errores de este calibre, es que tiene que ir a por todas en el marco de la derecha. Mira, hay un dato que me parece muy elocuente. Ciudadanos, según dicen los estudios de intención de voto, ha podido perder o está perdiendo 400.000 votos que salen de Ciudadanos y se van directamente a Vox. Con lo cual necesitan, como hemos visto antes con el tema este de la petición de los nombres de las personas que trabajan en las unidades de violencia de género, necesitan esta especie de fuegos artificiales pues para llamar o volver a llamar a ese electorado que se les ha marchado a Vox para decir que ellos son la auténtica fuerza constitucionalista, como ellos se denominan, frente a un separatismo irredento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, desde luego, el corto plazo nunca me ha gustado en política. Me parece que lo de Cataluña es un tema de muchísima sensibilidad, que hay que tener mucha altura de Estado, y creo que con este tipo de gestos nos devaluamos. ¿Tú qué piensas, Margarita? Bueno, yo considero que este viaje del domingo de Inés Arrimadas a Waterloo ha sido totalmente inútil, eso sí lo considero. No creo, desde otro punto de vista, que no sea necesario o que no haga falta o no venga bien explicar en el ámbito internacional o en las instituciones europeas otro punto de vista y combatir la propaganda del independentismo. Eso sí me parece bien. De hecho, ella misma ha comentado que no solamente iba a Waterloo, sino que iba a las instituciones europeas. Eso sí lo puedo comprender, lo comparto, pero la utilidad del gesto de ayer a mí se me escapa, yo realmente no la veo. Las distintas formaciones están marcando la línea por donde va a discurrir la campaña electoral en estos momentos en los que es fundamental mostrar una unión de un partido. Podemos se va desintegrando. ¿Cómo veis vosotros esa línea? Podemos se desintegra. Ese camino. Podemos se desintegra y de efectivamente asaltar los cielos se han quedado, aunque han llegado al cuarto de baño de alguna casa, pero lo diré seriamente. Podemos ha perdido en Andalucía 300.000 votos, ¿eh? Podemos ha perdido en Andalucía 300.000 votos. Era un partido que tenía una proyección importante y parece que esa proyección se le está ha perdido 3 escaños. Abajo. Ha perdido 3 escaños. Yo no sé si el análisis que han hecho después de la pérdida de votos que ha tenido el Partido Socialista, que de hecho ha perdido el poder. Las encuestas últimas también le dan una pérdida de votos y de escaños en las próximas generales. Bueno, lo que quiero decir es que yo no sé si han hecho una reflexión interna seria. En Madrid se les descompone Galicia, se les descompone Valencia, se les descompone Barcelona, se les descompone Asturias. Y ahí yo creo que hay dos almas. Además, yo creo que hablando bien de Podemos, yo creo que hay dos almas. Una es la de Pablo Iglesias, que se alió directamente con Izquierda Unida, con lo cual yo creo que ya el votante no sabe exactamente si está votando una Izquierda Unida 2.0 u otra cosa o algo parecido. Y por otro lado tenemos la idea de Rejón, junto con Carmena, la alcaldesa de Madrid, que efectivamente yo creo que tiene muy claro el Rejón dónde debería estar Podemos. Y pues yo creo que Podemos, su lugar natural, si efectivamente quería haber sido un partido de recambio en este país frente al bipartidismo, etcétera, tenía que haber sido el centro izquierda. Y jugar en el centro y no en la extrema izquierda, como está haciendo, a mí me parece... Mira, concluyo, por no monopolizar. Hoy mismo estaba viendo el telediario, no sé cuál de ellos, y sale la representante de Podemos a afear que el rey estuviese en Barcelona. No que Colau y Torra le hagan un desplante al rey. Mira, por más que tú seas republicano, sinceramente el mensaje creo que de un partido serio, con sentido de Estado, no debe ser ese. Si el rey va a tu ciudad, usted lo recibe, por más que usted sea republicano. Y entre otras cosas porque hay que tener en cuenta que todos los representantes y los representantes políticos sirven y gobiernan para todos los ciudadanos, los hayan votado o no, es decir, sean republicanos o no lo sean. Entonces, sí es cierto que ahí ayer se vio una imagen y hoy también se ha vuelto a repetir durante la inauguración allí en Barcelona. Ha habido un punto de inflexión, desde luego, a raíz de la marcha de Rejón, ¿no? Claro, evidentemente. Pero bueno, en este sentido, yo creo que cabría incluso establecer, quizá, con un poco de mirada hacia atrás, aunque los mensajes de desintegración de Podemos vienen desde 2017 prácticamente, ¿no? Ya podemos encontrar titulares y voces que anuncian esta desunión interna. Pues digo que tal vez en el momento presente casi cabe establecer un paralelismo entre lo que ocurrió con Podemos en su momento, la emergencia absoluta y la
de Margarita. Vox ahora, sí, pues la de Vox ahora. O sea, digamos que la desintegración de Podemos, ya sea por la marcha de Íñigo Errejón o por otra serie de factores, porque no es la única voz discordante dentro de la organización, va a favorecer al PSOE, que va a recuperar el nicho de votos que fue en su momento a Podemos. Por otro lado, algo similar le está pasando al PP con Vox y ya veremos qué recorrido tiene, ¿no? Quizá un poco se repite la historia ahora en estas elecciones de 2019, cambiando simplemente los protagonistas. De momento el panorama político está un tanto incierto porque puede cambiar, ya que hay votos indecisos, votos de muchos ciudadanos que aún no tienen muy claro si van a tirar hacia aquí o van a tirar hacia allá. Bueno, este domingo ha terminado una cumbre histórica celebrada en el Vaticano sobre la pederastia en el seno de la Iglesia Católica. Un paso importante porque es el primero, pero parece que se ha quedado corto. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, pues en este sentido, nosotros en esta misma mesa nosotros estuvimos en su momento hablando en noviembre, ¿no?, si no recuerdo mal, de esta anunciada cumbre, conferencia, y bueno, desde el punto de vista de las víctimas, evidentemente se queda corta cualquier medida. Yo creo que la Iglesia está llamada, está abocada seriamente a hacer un esfuerzo de regeneración en este sentido, porque entre otras cosas, y al margen ya del problema concreto, que es gravísimo, de las circunstancias concretas y de los hechos delictivos y del grandísimo dolor que toda esta situación acarrea para tantas personas, tiene para la Iglesia un coste en términos de imagen pública y de credibilidad tremendo. Cualquier cosa buena que haga la Iglesia en este momento y que la sigue haciendo, en el ámbito de Cáritas me refiero, de comedores sociales, de cada vez que viene un barco con inmigrantes, los primeros que están allí es la Iglesia y es Cáritas y tal. Todo eso queda en nada, queda completamente oscurecido, silenciado por el problema de la pederastia. Y realmente creo que debe ser un punto de partida, como ha dicho el Papa, serio. Las medidas, bueno, las 8 medidas que se han filtrado, que se han hecho públicas, son muy generales. Las realmente. víctimas precisamente se quejan de eso, se sienten defraudados, decepcionados, porque dicen que no se han tomado realmente una serie de medidas concretas para poner sobre la mesa, ¿no? Pero si queremos mirar un poquito la botella medio llena, es verdad que la cumbre ya es un paso. Sí, es decir, que el Papa Francisco ha tenido la valentía de poner sobre la mesa, fíjate, era un tema tabú hasta entonces, no se había estamos abordado. hablando en el Vaticano de pederastia, es que no es fácil decirlo, ¿eh? Aunque después de mucho tiempo y de muchos años conociendo noticias, evidentemente tarde han llegado, ¿no? Pero por otra parte, yo y creo de que pederastia, perdona, como problema generalizado de la Iglesia, o sea, efectivamente, que no es poca cosa, ¿no? y que puede llevar incluso a su extinción en determinadas zonas del globo terráqueo. Lo que pasa es que ayer también llamó la atención Australia, en el discurso de clausura del Papa Francisco, buena parte de su disertación pues se centró en los abusos y en los problemas que hay generalizados en todo el mundo, cuando realmente ahí de lo que se trataba era de hablar de lo que se habían producido en el seno de la Iglesia Católica. Fíjate cómo tiene que estar, yo pensaba anoche, fíjate cómo tiene que estar la cosa para que, si yo me creo de verdad que el Papa Francisco es lo que parece, si me lo creo, yo creo que tiene que tener unas resistencias internas tan fuertes que ha hecho uso del lenguaje vaticano. Y espero que efectivamente cuando el Papa Francisco dice esto se ha terminado aquí, y a partir de ahora cualquier víctima, etcétera, de pederastia va a ser llevado el caso ante los tribunales para que los sacerdotes, etcétera, o quien sea responda por esos hechos. Quiero entender que ese lenguaje vaticano que se puede utilizar en un momento dado, y el Vaticano es su lenguaje, es experto en el uso de esas palabras, creo que efectivamente eso al final va a tener unas consecuencias y va a dar fruto. Y quiero pensar que va a ser así. Yo creo que el Papa Francisco ya ha dado una muestra de eso con lo que ocurrió en Chile, ¿no? Con la purga de obispos que hubo en ese país. Entonces realmente ha habido 2 factores importantes que se han barajado estos 4 días. Uno era el propio problema en sí, el propio hecho, y otro era el silencio de todo el resto de la jerarquía eclesiástica que él proclamaba que se rompía a partir de este momento, ¿no? Y una última pregunta, estamos ya casi al final. Solamente ha intervenido una mujer en toda esta cumbre. El Papa ha querido aclarar que invitar a hablar a una mujer no es entrar, leo textualmente, en la modalidad de un feminismo eclesiástico. Francisco ha dicho que todo feminismo termina siendo un machismo con faldas. Bueno, no solamente interviene una única mujer, con lo cual yo creo que la Iglesia tiene que dar un paso ya adelante y decidir dónde está el papel de la mujer, si quiere efectivamente hacer una iglesia de todos, una iglesia abierta, etcétera. Pero si me permite, voy a decir una cosa que me parece muy cruda y que está pasando un poquito. Ligan la homosexualidad a este asunto y lo dejan caer como si nada. No, mire usted, la homosexualidad nada tiene que ver
con lo que ustedes están hablando. Esto es una desviación. Y ustedes son psicópatas. Y ustedes cometen un delito. La homosexualidad es una cosa, no tiene absolutamente nada que ver En absoluto. con lo que estamos hablando. Es que lo dejan caer. Es que al final, si te fijas, una reunión de hombres en las que el colectivo homosexual sale mal parado y la mujer, como siempre, tiene un papel minoritario, no, pero uno de los etcétera. casi Me parece terrible, ¿no? Pero uno de los testimonios Una que última se ha- reflexión, No, que uno de los Margarita. testimonios más graves que se ha filtrado era de una mujer, o sea, abusada por un sacerdote, ¿no? Con lo cual eso de la homosexualidad no cuadra, ¿no? Y de También religiosas se también, celibato. que habían sido bien. Bueno, un tema que se nos quedan muchas cosas por contar, pero el tiempo sí que se nos termina. Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, y Margarita Castilla, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Ahora se quedan con unos minutos publicitarios y enseguida Ángel Gamis y su equipo llegan con toda la actualidad del deporte. Nosotros volvemos con un nuevo avance informativo sobre las 6:20. Hasta luego.